noches, es una enorme satisfacción estar una noche más haciendo pasar revista a la situación internacional. Hoy con tres temas: la situación en Perú, la visita del Papa Francisco a Brasil y lo que está ocurriendo en Egipto. Empecemos por Perú. Se han cumplido 2 años de la gestión del presidente Ollanta Humala, no en el marco más feliz para él y su esposa, la también política Nadine Heredia. El día de ayer, que se recordó un nuevo aniversario de la independencia de Perú, se supo también que Ollanta tenía un descenso de más de 20 puntos en su imagen positiva frente a la población. Hay un contexto general y un contexto muy particular que nos explica esta situación. El contexto general es el abandono del programa por el cual el pueblo lo votó, que apuntaba básicamente a redistribuir el ingreso. Ollanta se ha conformado con algunas medidas paliativas y ha proseguido lo fundamental de las políticas neoliberales que el pueblo que lo votó no quería que continúen. Entonces, la causa fundamental del rechazo que tiene su figura es la traición al mandato popular en las elecciones del 2011. Pero en lo concreto se ha producido hace unos 20 días, tal vez un poco más, un acuerdo que se llamó popularmente la repartija, por la cual el partido Gana Perú, o el Frente Gana Perú, que incluye al Partido Nacionalista Peruano, el de Ollanta, el fujimorismo y otros como el Partido Perú Posible del expresidente Toledo y otro conglomerado neoliberal, se han coaligado para imponer los nombres en el Tribunal Supremo Constitucional y en la Defensoría del Pueblo. Pero lo más indignante fue que en el Tribunal Supremo Constitucional se designó a un fujimorista, con lo cual equivale a poner a controlar un jardín de infantes a Michael Jackson, el Bambino Veira y el Padre Graci. Es un verdadero atropello a la razón, como diría un tango. Y parte de esos acuerdos incluían el pase a la Defensoría del Pueblo de Pilar Freitas, una funcionaria toledista muy cuestionada. Hubo un estallido popular de enormes proporciones en Lima y en las principales ciudades peruanas, e inmediatamente Ollanta, que primero se había hecho el sonso, diciendo, bueno, esto es una decisión del Congreso, decidió ir marcha atrás y el acuerdo no tuvo plena vigencia, pero ya el daño estaba hecho. El día 27, el día sábado, hubo una manifestación popular de enormes proporciones y ayer Lima estaba tomada cuando Ollanta dio su discurso que el presidente tiene que dar todos los años en el Congreso, en concordancia con la fecha patria del Perú, dio su discurso en una ciudad sitiada por la Policía Nacional, que es algo equivalente a la Policía Federal. Está claro que Ollanta ha traicionado el mandato popular en términos generales en su programa de gobierno y en su discurso antineoliberal terminó acordando con los neoliberales la repartija de cargos de acuerdo a la conveniencia de momento. Entonces, ¿quién puede capitalizar este movimiento popular de repudio a las maniobras de la repartija? No es seguro, es posible y por sobre todo es deseable que lo capitalice el Frente de Izquierda, que se ha constituido hace muy poco, pero tampoco se puede decir con absoluta seguridad que todo eso vaya a ser realmente así. No es sencillo construir un frente de la diversidad y la izquierda peruana está muy acostumbrada a la fragmentación, al enfrentamiento entre organizaciones similares por un mismo electorado, y hay que ver si van a tener la grandeza suficiente para construir una fuerza con posibilidades de discutir el poder de acá a 3 años cuando se renueve la presidencia en el Perú. Ollanta emerge de esta situación no solamente perdida su popularidad, sino con gruesas dificultades de gobernabilidad, porque se ha deteriorado todo el espectro que lo cobijaba. La derecha neoliberal no lo ve como uno de los suyos, la izquierda lo ve como un traidor. Realmente va a ser difícil que pueda gobernar
hasta el fin de su mandato sin sobresaltos. Con respecto a la visita del Papa Francisco, que es Bergoglio, por desgracia se dio el fallecimiento del notable artista plástico argentino León Ferrari, que había sufrido el embate de Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina. Lo que ocurrió con Ferrari nos permitirá entender qué es lo que viene a hacer Francisco I a Brasil en ocasión de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que se van a celebrar de acá a creo que 2 años en Cracovia, en Polonia. La Iglesia había un problema muy profundo, o sea, hay una contradicción que la lleva constantemente la Iglesia de perder fieles. Por un lado, la Iglesia es expresión de un pensamiento y un modo de vida medieval, o sea, pretender que dos personas que no se aman sigan viviendo juntos, que la gente tenga relaciones sexuales solo en el matrimonio y que no se cuide, por ejemplo, de eventuales embarazos más que por algún método natural, es una aberración que nadie en la sociedad puede soportar. Entonces, por un lado, en sentido general, la Iglesia tiene la contradicción de que tiene mucha gente que adhiere a la Iglesia, pero poca gente va a seguir hasta las últimas consecuencias todo lo que dice la Iglesia en los puntos que nos hemos referido recientemente. En lo más cercano en el tiempo, la contradicción corre por el lado que la Iglesia, durante el papado de Juan Pablo II, hizo un acuerdo con los Estados Unidos para motorizar la lucha contra el comunismo. Y parte de ese acuerdo fue aplastar a la teología de liberación en América Latina. El problema que tiene entonces la Iglesia es que vino a enfrentar Francisco I es el hecho de que las iglesias latinoamericanas más numerosas han perdido muchos fieles. Las han perdido, por un lado, en favor de las confesiones evangélicas y los han perdido también en otras perspectivas que ni siquiera implican la religiosidad. Yo estoy seguro que si en esas misas con 1 millón de personas que hizo Francisco I, si se le hubiese preguntado a los jóvenes concurrentes, ¿vos estás dispuesto a seguir todo lo que dice la Iglesia en las cuestiones de la vida cotidiana y particularmente en todo lo que tiene que ver con la sexualidad? Con toda seguridad los jóvenes hubiesen huido despavoridos si esa hubiese sido la condición para permanecer en el lugar. Entonces, Francisco viene a frenar el drenaje de fieles que se expresa también en la pérdida de vocaciones religiosas, en los seminarios de formación de sacerdotes con menos integrantes, con vacantes sin cubrir. Entonces, esta contradicción la Iglesia no la puede resolver. O sea, por más que Francisco ponga toda su garra para frenar esta tendencia, la Iglesia no puede resolver esa cuestión. En el año 2006 hubo un sínodo de obispos en Aparecida, un lugar en Brasil que Francisco visitó en esta ocasión, y ahí quedó claro 2 cuestiones. El propio Bergoglio fue el autor del documento. La Iglesia tiene que mantener su condición de misionera. Es lo que Francisco dijo: tiene que haber lío, tiene que haber ruido, tiene que haber movilización, tiene que haber efervescencia. Esa cuestión misionera que viene de la época de Jesús y sus apóstoles que salían a predicar y del cristianismo primitivo. Pero ¿predicar para qué? O sea, para imponer ese programa medieval de la Iglesia de la castidad femenina, de evitar los métodos anticonceptivos, de evitar que las personas que no se aman se divorcien. Es un programa verdaderamente inaplicable. Y el segundo punto del documento de Aparecida aludía a la opción por los pobres. Pero la Iglesia dice que está por los pobres, pero no tiene ninguna posición con respecto a el poderío del capital globalizado, que es el que realmente genera la pobreza en el mundo actual. Entonces, son contradicciones que a la Iglesia le va a costar mucho resolver, porque la Iglesia dice que está por la paz, pero no dice nada del imperialismo, que es el que causa las guerras. Entonces es muy difícil
poder resolver todo este tipo de cuestiones, y como tiene la Iglesia, que tiene discurso para los poderosos, discurso para los oprimidos, realmente contentar a los dos sectores. Los presidentes latinoamericanos, partidarios de un proyecto independentista, se dirigieron a Río de Janeiro ayer, Cristina Fernández, Evo Morales, Dilma Rousseff, la presidenta anfitriona, tratando de entornar a Francisco. El último tema que tenemos que hablar hoy tiene que ver con Egipto, donde se está produciendo un baño de sangre que parece no tener fin. Desde que derrocaron al presidente Morsi, más de 500 personas han muerto en Egipto. Antes de pasar a las secciones habituales, quería hacer dos comentarios muy breves. Recomiendo mucho la obra que se está dando en el Teatro de Tinglado, que se llama Tierra del Fuego, de Mario Diamen, protagonizada por Alejandra Darín y Pepe Monge, una obra excepcional sobre el conflicto árabe-israelí. No es que me quiero meter a crítico de espectáculos, pero tiene que ver con mi tema, que es la política internacional. Y sería bueno que el municipio de Moreno, teniendo una Secretaría de Cultura, traiga el elenco acá, pero el que lo quiera ver, lo puede ver en el Teatro El Tinglado, de la calle Mario Bravo al 900 en la ciudad de Buenos Aires. Una obra realmente recomendable. Y ayer, 28 de julio, hubiera sido el cumpleaños 59 de un gran líder latinoamericano del siglo XXI, el comandante Hugo Chávez, que muriera este año a causa de un cáncer, al cual rindo el homenaje correspondiente. Lo que no sale en ningún medio es el hecho que en el mes de abril se reunieron, y tiene que ver con lo que hablábamos de Egipto, se reunieron los servicios secretos de Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos para tratar de desestabilizar al presidente Morsi. O sea, esto demuestra que en el golpe no hay ninguna intención nacerista. Es un golpe claramente orientado hacia el neoliberalismo y el acuerdo con los Estados Unidos. Y esto no ha salido en ningún medio. El alpargatazo internacional de hoy es para Mariano Rajoy, que es culpable de las políticas de reducción del presupuesto público, y una de las consecuencias cuando se reducen gastos tanto en el Estado como en la actividad privada son las fallas en la seguridad de los grandes sistemas de transporte. El día jueves hubo un terrible accidente de un tren en la zona que iba de Madrid a Santiago de Compostela, en Galicia, y murieron más de 80 personas. Todavía falta por ver si realmente es a causa de reducción en los costos que se produjo el accidente, pero es muy probable que sea esa la causa. Y el alpargatazo nacional es compartido para Hermes Wiener y para Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, que vienen a unirnos cuando, según ellos, la política nos divide. Wiener demuestra que ni siquiera conoce la historia de su propio partido, su propia fuerza. Nunca hubo unidad en la sociedad, y el Partido Socialista nació en Europa, los partidos socialistas, porque había gente que atacaba a la clase obrera. No es la política la que desune, la desunión existe en la sociedad. Esto ha sido todo por ahora y desde aquí, y nos estamos viendo la semana que viene.